Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Armas. Estoy aquí por el podcast que básicamente nos habían encargado. Bienvenidos a este episodio. Me tocó hacer el podcast solo. Vamos a hablar sobre voces de igualdad, así se llama el podcast. Y en este espacio vamos a analizar los retos de la equidad de género, la inclusión y la justicia social. Como sabrán, yo soy una persona, un chico gay, un chico de la comunidad LGBTQ. Me considero homosexual. Y bueno, hoy hablaremos de un tema urgente y necesario, la violencia por razón de género, con un enfoque especial en la diversidad sexual y los desafíos que enfrentan las personas LGBTQ+, en la búsqueda de igualdad y reconocimiento de sus derechos. Para este episodio nos basaremos en dos fuentes clave, el libro Género y Derecho y Tecnología de Arcia Barrera y Bausarelli, del 2022, la cartilla sobre la violencia por razón de género contra las mujeres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Estas referencias nos ayudarán a entender mejor las dinámicas de violencia, exclusión y discriminación que persisten en nuestra sociedad y qué podemos hacer para construir un futuro más inclusivo. Así que quédense conmigo para este episodio, para poder realizar esta reflexión junto conmigo. Bueno, veremos. ¿Qué es la violencia por razón de género? Para comenzar, vamos a definir qué es la violencia por razón de género. Según la CDHNL, esta violencia se refiere a cualquier acción o conducta que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona por su identidad de género. Esto incluye la violencia doméstica, el acoso laboral, la discriminación en espacios públicos y privados y la violencia en redes sociales y, en casos muy extremos, los crímenes de odio. La violencia de género afecta de manera particular a las mujeres, pero también a las personas de la diversidad sexual. De hecho, la comunidad LGBTQ+, nosotros enfrentamos agresiones específicas como la violencia coercitiva, la discriminación sistemática en el trabajo, el rechazo familiar, la criminalización, perdón, la criminalización en algunas regiones del mundo. Y bueno, un dato alarmante según las organizaciones internacionales de derechos humanos, en la América Latina una persona LGBTQ+, es asesinada aproximadamente cada 24 horas, debido a crímenes de odio. Esto no es un dato menor y nos obliga a pensar sobre la urgencia de cambiar la realidad. Y bueno, en algunas ocasiones nosotros, que somos parte de la comunidad LGBTQ, en situaciones muy específicas, puede que ya no sea como en los tiempos de antes, en donde vivíamos crímenes bastante más atroces. Hoy vivimos ciertos comentarios o ciertas circunstancias en ciertos momentos de nuestra vida donde sí sentimos un cierto rechazo de ciertas personas, aunque me cabe aclarar que no suele ocurrir generalmente, o sea, ocurre realmente muy poco. Y teniendo en cuenta esto, eh, pues bueno, podría considerarlo como un avance, por así decirlo, pero sin embargo no deja de ser un avance totalmente suficiente. Me explico. Lo bueno es que ya han cesado en su mayoría los crímenes de odio, en donde las personas como nosotros éramos básicamente, sí, dejadas a un lado o de plano podríamos llegar a ser golpeados. Y pues bueno, no me imagino ese tipo de situaciones que vivieron personas de mi comunidad en tiempos pasados. En tiempos pasados donde las marchas a veces eran violentadas, las marchas de la comunidad LGBTQ pues podrían llegar a ser violentadas en todo caso. Y bueno, me imagino la vida de ese tipo de personas que pues vivieron en un pasado ese tipo de cuestiones y que incluso llegaron a ser parte de crímenes de odio. Y sinceramente pues me alegro de estar viviendo en esta época. Sé que con el tiempo vamos a ir mejorando, eso espero. Espero mejor tanto de mi comunidad como de mi generación y de las generaciones futuras que van a aprender a vivir
bajo una inclusión, bajo el respeto, tanto a las minorías y tanto como a las mujeres, y un respeto general entre todas las personas. Y bueno, vayamos hacia la sección 2, que es la diversidad sexual y los retos de la igualdad. Ahora hablaremos sobre la diversidad sexual y los retos que enfrentan las personas LGBTQ+, en la lucha por la igualdad. La diversidad sexual es un término amplio que incluye a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y otras identidades de género y orientación sexual. Sin embargo, a pesar de los avances legales en algunos países, muchas personas aún enfrentan discriminación en el acceso a la educación, el trabajo, la salud y la seguridad. Un ejemplo de esto es la falta de reconocimiento legal de las identidades trans en muchos países. En algunos lugares las personas trans no pueden obtener documentos oficiales con su nombre y género correctos, lo que limita su acceso a derechos básicos como abrir una cuenta bancaria o acceder a servicios de salud. Otro problema es la brecha de oportunidades laborales. Según estudios recientes, las personas LGBTQ+ tienen menos posibilidades de ser contratadas y cuando lo son, pueden enfrentar acoso o violencia en el trabajo. La exclusión social y laboral se convierte en un círculo vicioso que perpetúa la pobreza y la marginalización. Pero también hay avances en varios países. El matrimonio igualitario y la adopción homoparental ya son una realidad. Se han implementado políticas de cuotas para la inclusión de personas trans en el ámbito laboral y se han fortalecido los mecanismos de denuncia contra la discriminación. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Y hablando de este país, básicamente, en el cual vivo, que es México, se han realizado avances importantes en el ámbito de la inclusión, ya que a nosotros los gays ya nos permiten casarnos. Ya hay ciertas cuotas de inclusión que se tienen que cumplir. Sin embargo, no ha sido suficiente porque, bueno, por lo menos en muchas otras partes del país, el matrimonio y los derechos completos de una persona normal, ¿verdad? Que básicamente debería tener una persona normal, no están cubiertos del todo. O sea, que no se han realizado legislaciones en todos los estados del país para hacerlo homogéneo en todas partes. No sé si me explico. En Monterrey, Nuevo León, sí nos permiten casarnos. Hay otros estados como en Guadalajara donde también nos permiten casarnos. También se ha intentado hacer un gran avance y visibilización del problema que es el machismo, cuestiones que tienen que ver mucho con este tipo de cosas. También los feminicidios que ocurren en gran incidencia. Es alarmante a veces los números de homicidios, de feminicidios que básicamente afectan a esta nación. Y bueno, apenas estamos haciéndolos visibles. Tal vez ese es el problema. Tal vez es por eso que se está aumentando demasiado los números, por el hecho de que apenas hasta ahorita se hacen visibles. Se hacen visibles este tipo de crímenes. Tal vez en tiempos pasados los hubo en grandes números, o tal vez en mayores. Sin embargo, apenas ahorita nos estamos dando cuenta de ello, de esta problemática, porque le estamos tomando visibilidad. Bueno, vamos a hablar inclusión, un camino hacia la equidad. Si queremos erradicar la violencia por razón de género y avanzar hacia la igualdad, debemos hablar de inclusión. La inclusión no es solo aceptar la diversidad, sino garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos, sin importar su orientación sexual o identidad de género. En la educación, esto significa que las escuelas deben implementar programas de sensibilización, respeto a la diversidad. En muchos países, la falta de educación en diversidad sexual ha perpetuado el acoso escolar y la violencia hacia los estudiantes LGBTQ+. En el ámbito laboral, las empresas deben comprometerse con políticas inclusivas que protejan a las personas LGBTQ+ de la discriminación y promuevan espacios de trabajo seguros y equitativos. Bueno, también hay que tener en cuenta que hay países que tienen unas políticas muy diferentes, inclusive políticas que van en contra de la comunidad LGBTQ, tal como los países como Rusia, en donde básicamente está prohibido ser homosexual, o por lo menos decírselo a los demás.
También está prohibido casarse, ya que lo consideran publicidad de la sexualidad LGBTQ. Nadie puede hacerlo en lugar público, si no, pues uno se puede llegar a enfrentar a crímenes de odio o de plano inclusive hasta ser como minimizado en la sociedad básicamente. Y a nivel bueno, sigamos, a nivel social es fundamental que todas y todos reflexionamos sobre nuestros propios prejuicios y tomemos medidas para combatir la discriminación, desde el lenguaje que usamos hasta las decisiones políticas que apoyamos. Cada acción cuenta para construir una sociedad más justa. Una historia que ejemplifica esta es la de ciertos municipios en América Latina que han implementado políticas de refugio seguros para personas LGBTQ+, expulsadas de sus hogares. Estos espacios no solo brindan seguridad, sino que también ayudan a la reinserción social y laboral de quienes han sido marginados, obviamente, en otras partes y en otros países. Vamos a realizar una reflexión final. Hemos hablado sobre la violencia de género, los retos de la igualdad y la importancia de la inclusión, pero la pregunta aquí clave es, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo primero es informarnos y sensibilizarnos. La ignorancia y los prejuicios son la base de la discriminación. Cuanto más entendamos sobre la diversidad y los derechos humanos, más preparados estaremos para promover el respeto y la equidad. Lo segundo es actuar. No basta con no discriminar, debemos ser activamente inclusivos. Desde apoyar iniciativas de igualdad hasta corregir actitudes discriminatorias en nuestro entorno. Cada paso cuenta. Y el tercero es exigir cambios. La igualdad y la inclusión no son favores, son derechos. La exigencia de políticas públicas que protejan a las personas LGBTIQ es un paso esencial en la construcción de una sociedad más justa. Y bueno, vamos a pasar a una siguiente sección en donde pues hablaremos sobre los países que han implementado este tipo de medidas y cómo han ido avanzando. Bueno, la siguiente sección os he hablado de qué países habían implementado medidas efectivas. En